Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. En mi modo de ver es innecesario tanto temor. Nosotros nos pone el mundo de modelo porque tomamos las medidas de cuarentena antes que nadie. Yo diría que los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. Porque acuérdense de las palabras del doctor Kang. Cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros. Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe. La curva realmente empieza a bajar y yo calculo que eso será dentro de 2 o 3 días. El Estado es el que te cuida, no el mercado. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. El Estado es el que te cuida. Como es riesgoso, es peligroso y no funcionó en áreas de alta circulación, ni llevar los chicos a la escuela, ni llevarlos a las plazas. Que con la vacuna nos vamos a evitar lo que hoy está viviendo Europa, que es la segunda ola. Y esta sola va a ser 60 millones en el primer semestre. Llevan incluso la vacuna bajo la mesa. Ya lo explicó el presidente, el jefe de gabinete, yo, no hubo un vacunatorio VIP. Me arrepiento de no haber sacado la foto. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. Ya vacuné casi a una ciudad de Buenos Aires y media. Las estimaciones es que se evitaron 5.500 muertes. Y cuando el envenenador consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno. No, yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Tremendo este resumen. Sí, recordemos bueno, que se superaron las dos cifras, ¿no? Porque hay más de 3 millones de pobres adicionales, es decir, más del 10%, y la cantidad de muertos. Se dicen los hechos sagrados, estos datos son directamente trágicos. Para arrancar por el hoy, solamente en la región, contagiados por cada 100.000 habitantes, nos supera Colombia. Con un poquito más de 600, nosotros creo que tenemos 500 y tanto. Para ubicarnos hoy, este resumen de una cantidad de dichos que son absolutamente refutables por los datos, tienen una explicación en la vacunación, porque hay muchos aspectos para analizar la mala gestión del gobierno de la pandemia. Insisto, la mala, refutada por estos datos, de la gestión argentina por la pandemia. Acá vemos cómo está en la cantidad de muertes por millón. Que esto es en América. Lo relevante es la cantidad de muertes, ¿no? Exacto, que es exacto. lo que tenemos que procurar evitar, ¿no? Claro, y la pregunta es, los funcionarios, quienes ejercen un trabajo por parte de la democracia que los ha elegido, ¿rinden cuentas por esto? Mira, hay un dato interesante para tener en consideración, que es que el fiscal Tayano no está tan seguro con la decisión de María Eugenia Capuchetti en uno de los capítulos, el vacunatorio VIP, de cerrar la causa para quienes recibieron la vacuna. Me parece un buen dato en este caso de Tayano, que es un fiscal de una enorme trayectoria y que le cuestionó esa idea que veremos cómo se resuelve en la justicia. El aspecto del vacunatorio VIP es un aspecto, por supuesto, muy oscuro, que se fue replicando en todas las provincias. Ni nos olvidemos siquiera de la vacunación en Calafate, de los allegados a Cristina Fernández. Son pequeñas historias que también demuestran cómo funciona la Argentina. Ahora, pensemos solo en las vacunas. Pensemos qué nos pasó a nivel de la vacuna. La vacuna Pfizer no llegaron aquí. ¿Por qué? Porque en su momento no hubo un intermediario concreto. Es decir, Pfizer, pese a que la Argentina puso a los primeros voluntarios, no consiguió, a partir de la palabra negligencia, de la ley que faltó, lo que sí consiguió con AstraZeneca, a partir de Hugo Sigman, quien fue corroborado en su amistad con Ginés en las famosas fotos que vimos allí en España. Ese tema es lo que planteaba yo al principio, ¿no? ¿Hubo negligencia ahí está. Con la negligencia? Bueno, esta es una... Claro, porque ahí, cuando Macri habla de ideología, ¿tenés el audio? Sí, ahora lo Macri? escuchamos. Bueno, ahí preparémoslo, porque cuando habla de ideología, en el mejor de los casos ideología,
Ahí está. En el mejor de los casos, ideología. Con eso quería terminar, porque ayer hablábamos del aleteo de la mariposa, ¿viste? Claro. Que es el efecto mariposa en el tema Cuba. Después nos vamos a meter ahí. Pero hay una relación claramente en donde Argentina se ubica. La teoría de la mariposa es viene de la teoría del caos en la física, en donde un efecto en un lugar puede desencadenar otros efectos posteriores. Lo explicamos por las dudas, digamos, pero es interesante como metáfora para entender por qué desembocamos con la Sputnik y por qué también tenemos la vacuna china. En el medio, Macri dijo algo que se corrobora con los hechos. Lo escuchamos si querés, como decías. Pedíamos trabajar, que los chicos estén en el colegio durante todo un año, y menos ideología a la hora de comprar vacunas más rápido. Por ideología se negaron a comprar vacunas de los Estados Unidos, que estaban disponibles, y no queda ninguna duda que con vacunas más rápido nos podríamos haber ahorrado, podríamos haber evitado miles de muertes. Algunos hechos se conocen con la historia. ¿Cuál será la historia contada sobre la gestión de por qué no llegó la Pfizer a la Argentina? Porque claramente, además de los 100.000 muertos, el dato de las vacunas es fundamental. ¿Qué vacunas tenemos en la Argentina hoy? Tuvimos la Sputnik, salir corriendo a Rusia por esa relación de amistad que hay evidentemente con el régimen ruso. Tenemos la vacuna china, no tuvimos la Pfizer y tenemos la AstraZeneca, la anglo-sueca, porque Hugo Sigman tenía relaciones con Ginés González García. Estos son datos de la realidad. No hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta. Hugo, si vos recorres desde el 10 de julio, que fue la primera reunión entre Alberto Fernández y el CEO de Pfizer, y todo lo que pasó después, cada eslabón de esa historia te muestra claramente que no había ninguna intención de acordar con Pfizer y que la cláusula esta de negligencia incluso puede haber sido una cláusula anti-Pfizer. Después pasó lo que pasó, empezamos a discutir, ¿no? Se empezó a discutir, se mete la política, se mete la oposición y ya ahí hay un recálculo, me parece. Claro. No sé si total. Sí, yo creo que el escenario cuando se lo pone frente a la opinión pública y cuando todo lo que pasa es inevitable y se le va de las manos al gobierno, que ahora dice que en verdad se utiliza la cantidad de muertos para dividir al gobierno. El gobierno se divide por intereses creados. Lo de Pfizer no ocurre y esta es la pregunta que nos hacemos y finalmente será respondida en el futuro cuando se investigue los detalles, si es porque no hubo un socio local para que llegara la Pfizer, que sí pasó, insisto, en el caso AstraZeneca. Pfizer no quiso que la Argentina tuviese, Pfizer dijo, yo soy responsable de la producción y de la distribución de la vacuna. No hay socios locales en ninguno de los países. Claro, pero Pfizer tiene una filial acá. Claro. ¿Para qué va a tener exactamente, por eso, insisto, por eso no accedió a que hubiese alguna otra conexión interna y eso está justificado en parte por la famosa negligencia enmendada muy tarde en el decreto de Alberto Fernández, pero los datos son muy elocuentes. Se meten en la campaña los 100.000 muertos y Macri también señaló esto, porque es importante, con Pablo Rossi, nuestro colega de esta casa. Ellos eligieron un camino que para mí jamás se puede justificar, ¿no? Que no hay pandemia que pueda justificar avasallar las libertades de la gente, no respetar los derechos como pasa aún hoy, ¿no? Bueno, de hecho... Como marca la Constitución. Bueno, detrás de los 100.000 muertos... Claro, esto ya forma parte de las soluciones. Exacto. Y no solo si alcanzaron, sino nos generaron otros problemas. Exacto. Y hay algo que es inevitable, que son las 100.000 familias detrás de justamente esta cifra trágica. Insisto, la Argentina alcanza los 100.000 muertos, algo que podía haberse enmendado, nos preguntamos. ¿Quién paga el costo? Algunos de los famosos que nos dejaron durante la pandemia por el coronavirus, mirá, acá los tenés, Pino Solanas, Mauro Viale, muchos famosos importantes, Hugo Arana, gente muy joven, Castellini, el ex campeón mundial de boxeo. Allí tenés fotos de quienes conocemos que de algún modo representan y encarnan el dolor más grave, insisto, de una gestión del gobierno que claramente por los datos y porque faltaron vacunas queda explicitada a través de estas historias.